Hola chicos, hola chicos, perdón los inconvenientes de conexión. Vamos a tratar de comunicarnos con María Teresa para ver si nos resulta con mi conexión. Pedimos disculpas por los atrasos, inconvenientes técnicos que son comunes en una transmisión en vivo. Vamos a ver si se conectó María Teresa. Profesora. Hola. Hola María Teresa, ¿ahí te estás conectando? Sí, el tema es que no tiene el video, la parte de abajo la tengo negra, no sé qué pasó. Pero bueno, Está ya me pasaron cargando. Sí, está cargando María Teresa un a lo mejor talento está con. entonces. Sí, está, puede que tengamos un poquito de problemas de conexión, pero vamos a ir viendo qué sucede. Y si no, hacemos igual tu presentación con. Muchos me conocen igual de cara, así que no hay problema, así que Sí, podemos empezar. Para que no María se les Teresa, retrase ustedes. sí. María Teresa, los que no saben, es la profesora que viene a cargo de los estudiantes que hacen intercambio y las pasantías con Argentina. Ven que todos los semestres tenemos, todos los años en realidad, tenemos un grupo de alumnos que vienen de Argentina a vivenciar nuestras clases y después nuestros alumnos se van a vivenciar las clases en el ISEP. Así que, eh, María Teresa, si gusta, podemos ir presentando tu presentación de PowerPoint y tú nos vas comentando mientras Yo voy veamos mucho. si logramos conectarnos o no. Bueno, listo. No creo que ya me había conectado con vos y con Hugo, así que no sé por qué ahora no Sí, a lo sale. mejor el horario, de repente es horario de más tráfico en Claro. internet y se coloca un poco más lento. Pero veamos, Bueno, vamos viendo qué pasa. bueno. Como Bien, dice, esto debe continuar. Así que vamos acá, logras ver el power. sí, igual lo tengo acá, no te das problemas, yo lo leo de Ya. acá, importantes para Y tú me ustedes. vas avisando cuando tenga que pasar de diapositiva. Perfecto. Entonces, María Este, Teresa, primero que todo, darte la bienvenida y agradecerte el querer participar con nosotros y poder apoyarnos en este seminario. Eh, Más que nada, quiero darte el pase para que te puedas presentar para los que no te conocen y comenzar con las actividades. Una vez que termines tu charla, yo voy a ir anotando preguntas y vamos a ver si surge alguna duda para poder consultarte después de tu charla. ¿Te parece? dale, dale, vamos trabajando Ya, así. Bien, entonces Ba- te doy el pase. bien. Básicamente yo también quisiera agradecer la invitación a vos, Francisca, y a toda la gente, como vos dijiste, durante 4 años estuve encargada desde el Romero Brest en la movilidad estudiantil y la posibilidad de compartir también con los profesores, ¿no? Y los últimos años, no solamente en la universidad, sino que me he acercado con mis estudiantes a las escuelas de ustedes, con lo cual esta experiencia a mí me permite hacer una situación más valorativa respecto a cómo se trabaja con ustedes en la educación física y acá en la Argentina. Eh, Quiero hacer un poco de contexto porque nosotros dentro de lo que es la Argentina habrán escuchado en algunos lugares el confinamiento es más flexible y hay en lugares donde ya la gente se puede reunir, salir, pero acá donde vivimos nosotros, que es la capital federal, Buenos Aires, es el núcleo más duro respecto al COVID-19 y nosotros llevamos ya 71 días de confinamiento, o sea, 71 días de pandemia, de cuarentena,
que son como mucho 15 días más. Esto realmente preocupa, no solamente a la actividad económica, como algunos se quejan, sino también a los vínculos, a las actividades personales, a la sociabilización, algo que la actividad física y el deporte realmente aporta demasiado o mucho en las escuelas, y en estos momentos, por supuesto, las escuelas no están funcionando. No se sabe si aparecerán para agosto o septiembre, si aparecerán todas juntas, si aparecerán algunos grupos u otros grupos no cursarán. En realidad, mi planteo y mi preocupación en estos momentos es que la virtualidad, o sea, las redes sociales y las plataformas virtuales, han sido la herramienta que ha podido utilizar el docente para poder conectarse y no dejar, digamos, una vacuidad dentro de lo que es el currículum y el desarrollo de las clases, dado que las clases no se han suspendido, simplemente se han dejado de ser presenciales. Eh, Creo que el profesor de educación física tiene una gran capacidad de adaptabilidad y una gran posibilidad y capacidad de rápidamente buscar dispositivos para poder llevar a cabo una tarea tan ardua como es el trabajar desde lo motriz, incentivar a nuestros estudiantes a trabajar sobre lo motriz. Escuché las charlas anteriores, Vargas, el profesor anterior, doctor anterior, me pareció muy interesante, dejó alta la tabla, ¿no? La barra, pero bueno, hablamos de Juegos Olímpicos y de entrenamientos y de deportes, en este caso paralímpicos, pero bueno, podrían ser los deportes comunes. Y yo quisiera aclarar que cuando yo voy a hablar de deportes, voy a hablar de deporte escolar. La diferencia del deporte escolar con el deporte de alto rendimiento o aquellas performances que se utilizan en otros ámbitos no formales, es que el sistema motivacional está muy vinculado a la posibilidad del desarrollo de los contenidos. En general, quien decide hacer un deporte es porque le gusta, porque lo llevan, porque tiene capacidad, habilidad, o porque simplemente la tenacidad del gusto de realizar esa actividad física. Cuando nosotros estamos en la escuela, tenemos cantidad de chicos que a algunos les gustan más, otros menos, unos les gustan el fútbol, unos les gustan el atletismo, otros lo expresivo solamente, el baile, y nosotros de eso, el profesor de educación física tiene que cumplir con una currícula común, nosotros le llamamos diseños curriculares en Chile, eh, se llaman mallas, las mallas curriculares. eh, Esto me lo da el haber estado allá, ¿no es cierto? El conocer cómo ustedes manejan. Y entonces me aparecen eh, dos situaciones, vamos a la diapo 3, ¿sí? En la que, en dos aspectos sobre lo que yo quiero establecer mi charla. Uno es cómo resuelve actualmente el profesor de educación física la virtualidad en épocas de cuarentena. ¿Mm? O sea, nosotros tenemos, vuelvo a decir, una cuarentena bastante grande. Acá las clases empezaron una semana y se cortaron. Estoy hablando en especial de la escuela primaria y secundaria, que sería para ustedes la escuela media, ¿sí? Eh, entonces, por una parte, cómo se desarrolla en la actualidad, y por otra parte es cómo recomponemos el vínculo didáctico presencial con y entre los alumnos una vez que sea levantada la cuarentena, los contextos reales de la escuela. Porque esto no va a ser, volvemos a la escuela, no pasó nada, seguimos con el último tema que vimos, o por virtualidad o por presenciabilidad a principio de marzo. Y esto es una situación que el profesor de educación física rápidamente buscó estos dispositivos, etcétera, etcétera, pero que va a llegar el momento, como decía, que estuve escuchando el doctor Xavier Tiana, que hay que planificar. ¿Cómo vamos a salir de la virtualidad que rápidamente el adolescente la adopta?
y volver a la presenciabilidad. Porque esto para mí es un problema básico, ¿no? Nuestra materia es una materia práctica, una materia en la que uno debe trabajar con el estudiante, ¿sí? Con todos los alumnos en situación de clase para poder hacer el desarrollo de las capacidades condicionales, las capacidades coordinativas, las tácticas, las técnicas, la gimnasia general para todos, las actividades expresivas, y con todo esto lo que conlleva son a las cooperaciones, a las ayudas, a las asistencias, una cantidad de elementos que detrás de una pantalla a nosotros nos preocupa el transmitir elementos o conocimientos o conceptos que son válidos. Yo me pregunto, ¿quién antes de empezar una clase no da un concepto teórico sobre lo que se va a dar? Estoy hablando nuevamente de la escuela secundaria o la escuela media. No es solamente hagan esto porque yo lo digo, sino bueno, en función de determinadas situaciones, hacemos este planteo, esta táctica, este juego, este entrenamiento, ¿sí? De las capacidades que les va a servir para jugar mejor. Y en esto nosotros podemos, en este marco teórico, digamos, por decirlo así, que esta información teórica que nosotros le vamos dando a los alumnos se puede transmitir a través de cualquier plataforma virtual o en las redes sociales que los adolescentes utilizan tan rápidamente. Bien, esto permite una enseñanza hasta el momento en el cual a través de una pantalla, sin ni siquiera la posibilidad de reunirse, hacer un planteo en general de las tareas son absolutamente definidas. Yo digo y ustedes repiten, o yo les muestro un ejercicio y ustedes tienen que hacer tantas repeticiones, o hacemos una coreografía y ustedes la repiten, o estiramos, elongamos, etcétera. Y entonces hay como una imitación de modelo. Hay un intento también de otra estrategia didáctica, que es la resolución de problemas, en el que yo les puedo manifestar algunas temáticas en las que deberán resolver, a lo mejor en grupos que entre ellos se comuniquen, y presentarme a mí el trabajo. Hasta podrían filmarse y mandarme la filmación. Pero estas filmaciones, estos trabajos, son siempre absolutamente individuales, por más que se compartan desde lo teórico, ¿sí? O desde la oralidad, se compartan con otros compañeros. Esto hace que, bueno, nosotros por suerte, al adoptar o al ingresar sobre esta situación, no hemos cortado las clases de educación física, no hemos dejado de trabajar lo que podría ser el desarrollo de los hábitos motores. Te pido, me olvidé que me pases la diapo, ¿sí? En la 4 vamos, ¿sí? Entonces, los profesores de educación física pueden manifestar algunas tareas respecto de esto, pero de todas las herramientas didácticas que tiene el docente para trabajar los contenidos de la educación física, el tema vincular, ¿sí? Que tiene que ver especialmente con el relacionamiento del alumno y la posibilidad de crear y recrear un contexto, ¿sí? Donde el alumno se sienta cómodo, se sienta partícipe, se sienta parte y coactor de lo que están haciendo. Esa situación no se está dando. Y sin embargo, el vínculo didáctico es algo transversal en la educación física. Como ejemplo, yo podría decir, a ver, un profesor que se plantea y dice las cosas una tras de otra y hace una exigencia y puede hasta castigar a los estudiantes que no hagan determinadas cosas con una más o más flexión, puede tener un cierto rechazo, una cierta distancia. Cuando uno genera un ambiente de un muy buen vínculo con los estudiantes, cordial, ameno, reflexivo, aparece que este vínculo, ¿sí? Me permite que el armado de la clase, la presentación y la resolución de la clase sea mucho más exitosa,
digamos, y con ganas de seguir trabajando, generando hábitos saludables de trabajo en la educación física, que aquellas situaciones que podrá ser gente que sepa mucho, pero que no puede relacionarse o vincularse directamente con los estudiantes. Eh, los dispositivos, digamos, que crean los profesores en estos momentos es básicamente de no perder los hábitos. A ver, nos conectamos. ¿Cuántos se conectan? Muchos no, otros sí. ¿Cuántos prefieren conectarse a una clase de Zumba, de jazz, que son válidos también, pero digamos que no tienen el seguimiento didáctico de lo que puede tener el profesor de educación física, sino que es un área recreativa en la que yo trabajo. Fitness, sí, CrossFit, todo está filmado, yo lo miro, lo reproduzco, lo hago. Nadie me corrige, no me uno con nadie, no comparto con nadie, y esto de la sociabilización no existe, ¿sí? Y debiera sí estar presente en todo lo que es la actividad escolar. Bien, esa es la situación actual que tenemos. Ahora, lo escuchaba también a Xavier, al doctor Xavier, y digo, hay que planificar, por supuesto. El doctor Blasquez Sánchez, en una charla online no hace mucho, dice, las redes sociales llegaron a la educación física para quedarse. Y está correcto, me pareció interesantísimo. Llegaron para quedarse. No se usaban y ahora se van a usar. Pero ojo, mi advertencia es, mi postura es, llegaron para quedarse, no como un contenido de la educación física, sino como una herramienta didáctica para el docente, para aumentar la posibilidad, ¿sí?, de de los dictados de la clase para complementar a aquellos alumnos que por alguna u otra situación no pudieron o realizar la clase o estar en clase. Entonces, si la clase depende de tácticas técnicas, etcétera, y el profesor puede analizar si manda estas situaciones por alguna plataforma virtual o los mismos compañeros si están trabajando en grupos y tienen el armado, por ejemplo, yo me dedico mucho a la gimnasia inclusiva, en la que tiene la gimnasia para todos, en la cual están fusionadas todas las gimnasias, varones y mujeres trabajan por grupo, nunca se trabaja individual, y si están armando coreografías con música, pueden pasarse los avances o no, y el que llegue después de 15 días de no haber venido a la clase de educación física, no empiece de cero. Digo, esto me parece muy importante. También para el análisis de un montón de movimientos y para continuar, digamos, la clase de educación física más allá del horario, ¿sí?, y del espacio, como es la escuela, o sea, el patio, el gimnasio. Nosotros podríamos decir que las redes sociales nos van a permitir transitar más allá de los límites edilicios y de la franja horaria que nos permite la currícula o las mallas de los diseños curriculares en cada uno de los países. Entonces, tenemos, por un lado, el profesor que ha diseñado una cantidad de cosas. Por otro lado, tenemos que planificar cómo vamos a venir. No podemos sacar las redes sociales porque aparte los más jóvenes, no en el caso mío, que conjuntamente con Javier he tenido que aprender un montón de cosas para poder comunicarme y me encanta poder hacerlo, pero no lo cambio por la clase presencial, ¿sí? No lo cambio porque primero me gusta ver e intercalar continuamente con mis estudiantes, creo que es el mejor ambiente en el que uno puede trabajar con los alumnos y no lo cambio porque creo que la actividad física, el deporte escolar, el desarrollo de las capacidades condicionales, y ahí podés pasar la otra diapo, ¿no? El desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas, la técnica, la táctica, las coreografías, las cooperaciones, todo eso debe ser hecho en forma práctica en un patio, en un gimnasio, ¿sí?, con el grupo. Me es interesante absolutamente pensar
que a esta situación que venimos dando le podemos sumar un poquito lo que sería las redes sociales, ¿no? Eh, ¿Me pasás una diapo, si podés? Ahí está. Eh, por ejemplo, las ayudas y asistencias, y vamos a hablar de la gimnasia o vamos a hablar de una técnica, de un deporte de conjunto, plantea una táctica, una técnica. El profesor permite la exposición de lo que se va a hacer, pero la ayuda entre el grupo, ¿sí? Es lo que va a permitir salir adelante. La necesidad de la adquisición de una técnica para mejorar lo que se va a hacer después en forma grupal es lo que me va a dar la necesidad de adquirir esa técnica. Porque si yo enseño una técnica, ya sea coreográfica o sea de algún deporte de conjunto o los deportes individuales, y nunca la utilizo, en realidad el estudiante puede decir, ¿y esto para qué me sirve? No lo voy a incorporar nunca. Pero si yo realmente hago sentir que el grupo, o sea, que el desarrollo individual ayuda al desarrollo grupal, y el desarrollo grupal vuelve al desarrollo individual para que cada uno pueda crecer, entonces esto me va a permitir avanzar hacia adelante. En definitiva, el desarrollo, digamos, de todas las capacidades, de las técnicas, etcétera. Podríamos después, más adelante, dejo mi mail en la última diapo, como para que ustedes podamos seguir charlando, si son primero las capacidades condicionales, si son las coordinativas, cuáles me sirven más, cuáles necesito. Unas son de apoyo para el desarrollo físico, como son las capacidades condicionadas, y solamente generan acciones, y la combinación de las acciones me permite las capacidades coordinativas, en todo lo que tenga que ver eh, en cuanto... Las capacidades condicionales tienen que ver con la fuerza, la flexibilidad, ya sea este, en su componente de elongación y de movilidad articular, y la parte de... eh, como decía, capacidades aeróbicas y anaeróbicas, o sea, la resistencia. La velocidad creo que ya la mencioné. Las otras tienen que ver con el ritmo, el equilibrio, el balance, aquellas cosas que me permiten realizar si yo he tenido las capacidades condicionales trabajadas. O sea, no las puedo separar. Una me sirve para otra y por separada nada me sirve para nada. Sumado a la técnica, a la posibilidad de expresión, a la de cooperación, ¿qué es lo que hace la corporeidad? Y utilizo este término de corporeidad, que en algunos momentos fue como hasta mal interpretado, gente que quería usarlo y gente que no quería usarlo, pero me fue muy clara otra charla online en la que el doctor Raúl Gómez dice, entendamos el término de corporeidad como un estatus o como una dimensión filosófica, sociológica dentro de la educación física, pero no un contenido a trabajar. No es que yo trabajo la fuerza, la flexibilidad y la corporeidad. No, todos estos, el conjunto, ¿sí?, de todos estos trabajos va a mejorar la corporeidad de la persona. Y en eso su presentación y su desarrollo. Esto me pareció absolutamente interesante. Cuento con algunos minutos más, ¿no, Francisca? Sí, Teresa, tranquila, Bueno, no hay entonces, problema. entonces me vuelve a hacer hincapié. Me parece excelente la situación actual y cómo se ha resuelto. Creo que los profesores de educación física han sido muy creativos y recreativos para poder trabajar sobre esto. Algunos más, algunos menos, algunos en formas más duras, algunos en formas más amplias y expresivas. Esto no debe irse, debe quedarse. ¿Cómo hago entonces esta transposición, traspasar, ¿no?, de lo virtual a lo presencial? Y yo creo que es simplemente utilizarlo como una herramienta más que a mí me permita que el grupo con el que estoy trabajando pueda seguir funcionando fuera, ¿sí?, de la órbita de las 2 horas que están conmigo presente en la escuela. En algunos elementos, en otros no, no va a ser posible. Pero es muy interesante, y esto va para los estudiantes de educación física,
tener muy presente que, al menos en nuestra materia en la escuela y en el campo no formal, la presenciabilidad, el trabajo motriz práctico, nunca puede ser reemplazado, al menos en estos momentos, o por estos tiempos, ¿sí? Por los trabajos virtuales, porque corta la posibilidad de la sociabilización in situ, o sea, en el lugar donde estoy trabajando. Más adelante veremos cómo se van a manejar las formas, quizás sean más táctiles, quizás podamos entrar y salir mejor, pero hoy por hoy es lo que tenemos. Y para cerrar un poquito esto, más o menos en la diapo tengo las capacidades condicionales en las 6, como para que vean. Y me interesa mucho este concepto con lo que cierro prácticamente, ¿no? La charla, que es algo que en el departamento yo pertenezco, en el Romero Brés, aparte de ser vicerrectora, nunca dejé de dar clase. En el Instituto de Educación Física, en el profesorado de Educación Física, y también en la escuela secundaria. Eso me permitió siempre tener como un dispositivo muy fresco, a ver, ¿qué necesita la escuela secundaria? ¿Qué es lo que tengo que estar dando en el profesorado? Cuando las dos cosas se dispersan, el profesorado va por un lado y la escuela va por el otro. Y esto es preocupante también. Entonces yo he tenido como los indicadores muy firmes, ¿no? Y muy alertantes, a ver qué es lo que pasa, cómo arreglamos, cómo situacionamos. En el departamento de gimnasia, que es en el que he pertenecido durante 40 años en el ISEF número 1, doctor Enrique Romero Brés, tenemos como esta especie de sostener las clases prácticas, ¿sí? El deporte como que no se aprende ni por leer un reglamento, ni por leer un libro, ni por leer el libro, varios libros, puede ser de iniciación deportiva o deporte escolar, de Blasque Sánchez, en los que coincido absolutamente, pero el estudiante de educación física, si lee un libro, no quiere decir que sepa, que haya aprendido la didáctica, ¿sí? Para trabajar, ni que sepa el deporte como para darlo, ni que sepa la didáctica para trabajarlo. Eso lo tiene que hacer en forma práctica. Nosotros dentro del departamento de gimnasia siempre manejamos esto como para convencer incluso a los profesores de educación física y mencionamos, lo voy a leer textual, ¿no? Un libro del autor Flavio Bessi. El libro se llama El mundo de la gimnasia artística, sus componentes generales, su teoría y su práctica. En una de las partes, en cómo aprende tanto el docente de educación física como los alumnos, él dice, el ser humano retiene el 10% de lo que lee, el 20% de lo que escucha, el 30% de lo que ve, el 50% de lo que lee y escucha, el 70% de lo que dice y el 90% de lo que hace y de lo que dice. O sea, que aquello que yo hice prácticamente desde lo corporal y lo trabajé, y después de eso lo pude reflexionar y llevarlo y decirlo, es aquello que va a perdurar más tiempo en esa persona como para poder trabajar. En realidad me parece que, bueno, con esto sintetizo, quedo, por supuesto, a disposición de lo que necesiten y futuras charlas o trabajar desde otros lugares o desde otras plataformas, hacer intercambios y, por supuesto, agradecer no solamente esta invitación, sino los 4 años que fui a Chile a hacer el intercambio con la Universidad Silva Enrique por los estudiantes, cómo recibieron a nuestros estudiantes, los docentes, cómo me recibieron a mí, y por por el importante intercambio cultural, ¿sí? Desde la concepción de la educación física y la generosidad que han tenido siempre para ampliar los horizontes en los que podamos hacer fusión de los trabajos que se hacen allá y que se hacen acá. Así que,
bueno, Francisca, estoy hablando con vos, pero a toda la Sí, estamos universidad, hablando. muchísimas gracias. Y la verdad, encantada, encantada y a disposición de todas las veces que quieres. Dejé mi mail también en la última diapo. Sí. eh, Sí, de todas maneras, así que vamos a compartir la diapositiva porque tuvimos problemas ahí de logística y conexión, pero todas las diapositivas y todos los contactos de todos los expositores van a ser llegados a sus correos para que tengan tranquilidad en ese sentido. María bien. Teresa, acá hay una reflexión de uno de los participantes que coloca, creo que es importante plantear las plataformas virtuales como herramienta de trabajo. No obstante, sería también importante replantearse los objetivos, dado en que los tiempos, dado a que en la actualidad en realidad las necesidades han mutado un poco. Sí, yo creo que las necesidades han mutado, estoy de acuerdo. Eh, Acá en Argentina y en Capital se dice, al final se hace más ejercicios por el adulto y el adulto mayor. Se hace más actividad física ahora que fuera de la pandemia. ¿M? Y los estudiantes no son muchos los que se conectan por ahí a la clase de educación física, pero sí se los ve conectándose a diferentes actividades. Yo creo que no sé si hay un cambio realmente de paradigma en este momento o de necesidad. Yo creo que nosotros estamos encerrados hace 71 días, sale muy poca gente. Y por lo menos han intentado, han recordado que en la educación, que en la escuela secundaria hacían actividad física y se han metido a trabajar muchísimo más, ¿no? Pero yo no me podría poner muy adelante de lo que va a pasar en agosto, septiembre, octubre, cuando volvamos. Yo creo que la necesidad de volver a moverse va a ser como abrumadora para los profesores. Por eso digo, planificar desde ahora, ver cómo llevamos esta virtualidad que estuvimos utilizando, ver cómo la vamos a llevar, cómo la vamos a incluir en las clases, no sacársela a los estudiantes, sino ver cómo la podemos incluir, pero cómo podemos hacer también el sello del práctico, de la actividad física práctica, para que ellos vuelvan a engancharse y entender lo saludable de la actividad física a lo largo de toda la vida. Tal No cual, sé si sí. más o menos. Estamos, sí, en realidad, como decías tú, se viene cuando se vuelva a la normalidad, sobre todo los profesores que son de primaria y secundaria, que acá en Chile es básica y media, se van a ver abrumados en el sentido de la retención de energía que han tenido de parte de sus estudiantes. Claro, Si sí, sí, queramos o sí, no, la sí. clase de educación física es querida y esperada por los estudiantes, sobre todo de la primaria. Entonces, el estar en un contexto de encierro y no poder participar, sociabilizar, como decías tú, claramente vamos a llegar con el triple de energía para poder realizar esta actividad física que no lo hemos podido realizar de manera como lo hacíamos antes, porque claro, lo hacemos solo en casa, pero no sociabilizamos, lo que decías tú. Y respecto de los objetivos, sí, creo que los objetivos, no sé si se van a mutar, los objetivos se van a tener que rearmar en función, no sé, del tiempo que tengamos después. Una cosa es si logramos retomar las clases en agosto, otra cosa es en septiembre y otra cosa es en octubre y otra cosa es en noviembre. Ojalá sean en agosto, como dicen acá. Pero también hay una posibilidad que solamente lunes, miércoles y viernes vayan algunos grados, martes, jueves y sábado otros, ni siquiera la posibilidad de ver nuevamente la escuela en funcionamiento. Y entonces en ese momento creo que tenemos que tener estas cosas así, virtualidad, actividad física, todos los contenidos de la actividad física, los vínculos, todo tenerlo así como y seguir estudiando y ampliándolo. Y llegado el momento ver qué es lo que vamos a necesitar, ¿sí? Para resolver la clase real. Con cada grupo, qué sé yo, quizás a vos te toca un grupo más tranquilo y a mí un grupo más inquieto, un grupo, viste que pasa, a veces de Sí. colegio a colegio, los grupos tienen como diferentes expectativas, ¿no? Así que, bueno, veremos, es incertidumbre. Quiero felicitarlos porque esto lleva a un éxito muy grande, este,
en el sentido de la cantidad de gente que veo que se conecta, que pregunta, y bueno, dentro de todo, España, acá, allá, no debe ser fácil estar conectando a todos, así que también es un esfuerzo de ustedes, te lo agradezco infinitamente, Francesca. A ti, María Francisca. Teresa, por siempre estar dispuesta a ayudarnos y hacer un aporte para nosotros, tanto para los estudiantes como para nosotros los profesores. Siempre de estas charlas uno saca lo bueno. Siempre Bueno, tienes bueno, un aprendizaje nuevo. Cada vez que tú conversas con alguna persona distinta, por lo menos en mi caso particular, trato de sacar un aprendizaje nuevo. Así que agradezco mucho, igualmente. María Teresa, te pido disculpas por los inconvenientes técnicos, pero estamos en vivo. Así No, que, no, bueno, igual es lo eh, de menos. El video es lo de menos, el resto se escuchó y es lo que más importaba, ¿cierto? Así exacto. que Así que muchas gracias. saludos a todos los ya que siempre conozco cuando voy para Chile. Así que bueno, Perfecto. estamos en contacto. Gracias. Un abrazo grande. Nos Igual, vemos igual. entonces, chicos, a las 3 de la tarde con otra charla. Un abrazo a todos. Vamos a enviar los PPTs, así que para que se queden tranquilos. Un abrazo. Chao. Chao.